Bien, aquí tenemos entonces el ejercicio. Quisiera saber si tuvieron dificultades, si encontraron algún resultado o se quedaron en el camino. Para empezar, ¿son claras las condiciones que nos plantea el problema? ¿Tenemos una idea clara de qué se nos está dando como información? ¿Cuál es la idea que tenemos ahí? Profesor, una pregunta. Sí. Para la inercia ahí, tenía la duda de que debemos de considerar lo que son, ¿cómo se llama? Bueno, con el teorema de ejes paralelos, dos objetos. Dos objetos. ¿Quiénes serían estos dos objetos? ¿O por qué dos objetos? Sería lo que era la vara Ajá. y el pasador. Bueno, es que dice que es una vara y un pasador. Ok. El pasador solo se menciona porque va a ser el que va a fijar. Imagina que es un clavo en pocas palabras, ¿no? Sí. Entonces, como tal, ese clavo en el cual que tú estás, digamos, poniendo en la pared y sobre el cual pones esta vara, pues como tal no forma parte de tu sistema. O sea, no es el que va a oscilar tampoco. Va a funcionar como pivote o estar en el pivote, pero no forma parte de tu vara. Pero entonces ese pivote que menciona va a servir como una separación entre el centro de masa y el nuevo eje. Ah, en efecto, te va a definir cuál va a ser la distancia que hay entre el eje alrededor del cual queremos que esta vara gire y su centro de masa. Ah, ok, gracias. ¿Sí de nada? A ver, entonces, aquí algo importante que que debe quedar claro es que este sistema no es un péndulo simple. Un péndulo simple se compone de un hilo muy delgado y toda la masa, todo el elemento de inercia está concentrada en un solo punto. En este caso tenemos una vara, si quieren verlo así, una regla, madera, con una longitud de 1 metro. Entonces, no es un objeto puntual, es un objeto extendido, es un sólido rígido. Por lo tanto, la forma de analizarlo, pues, es a través de este, eso que tenemos aquí. Y concretamente, si nos están pidiendo determinar el periodo para este péndulo físico, debemos de determinar estas cantidades, lo que tenemos aquí como datos que nos solicita la ecuación. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, vamos a comentar lo siguiente. A ver, para calcular el periodo, aquí necesitamos bueno, el factor 2pi. Aquí, bueno, lo voy a omitir, nada más voy a decir que es proporcional a lo siguiente. La inercia rotacional, la masa de esta varilla,
la gravedad, la aceleración debida a gravedad, y h, donde h es la distancia que hay entre el eje de giro, o el pivote, el punto alrededor del cual este objeto va a estar rotando, y su centro de masa. Aquí está el centro de masa de este sólido, y la separación que hay entre estos dos es a lo que estamos llamando h. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este problema? Este estudiante está, bueno, bajo las condiciones del problema, desea modificar o controlar hasta cierto punto el periodo con el que esta vara va a estar realizando oscilaciones. Para ello, pues ella sabe que cambiando la inercia rotacional de esta estructura, va a modificar el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la que debe de buscar la distancia x a la cual este periodo sea el mínimo posible. Bueno, entonces, a ver, tengo por acá ya una figura con esta información. Vean, aquí está la vara en color azul. Esta es nuestra vara, perdón, de 1 metro de longitud. La distancia x medida a partir del extremo izquierdo es la que estamos de cierta manera pues buscando. Es la que nos va a permitir controlar el periodo de este objeto, bueno, o de este sistema oscilante. Por lo tanto, h, que es la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa, va a depender de x. Si x vale 0, significa que esta vara va a estar rotando alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Bueno, si x es distinto de 0, pues evidentemente esta h va a estar condicionada por esa x. Lo que no va a ocurrir, y es algo muy importante que hay que notar, es que esta x va a estar limitada hasta la mitad de la vara. ¿Sí ven por qué? ¿Sí se imaginan por qué basta con analizar la mitad de la vara y no completa? No pasamos de L medios. Porque ya no oscilaría, ¿no? Por, ok, ya no oscilaría. Y si por alguna razón alguien pone por aquí el X, o sea, ¿qué pasaría si... Toda la información contenida está de un lado del centro de la masa, bueno, de la primera mitad, podría decirse. Ok, sí. Pero digamos, para fines tal vez de análisis, alguien podría decir, bueno, pues puedo ponerlo en este punto. O sea, esta distancia X la pongo aquí, ya que mi pivote esté de este lado, más adelantado del centro de masa. Pero, a ver, seamos observadores. Si hiciéramos esa situación, si colocáramos el pivote, quisiéramos colocarlo a esta distancia, eso es equivalente a medirlo de derecha a esta dirección, ¿no? O sea, esta X podemos llamarla Y. Y el problema es exactamente el mismo, es simétrico. ¿Sí lo notan? Sí, todo eso está dado por las condiciones de simetría de la figura, ¿no? Estamos asumiendo, y tal vez no es algo que nos comente el problema, déjenme ver. Ok, no nos lo dice, lo estamos asumiendo, que esta vara tiene densidad de masa uniforme. Por lo tanto, bueno, eso quiere decir que no importa dónde nos pongamos, vemos la misma densidad de masa en toda la región. Por lo tanto, pues da igual si analizamos el problema así como está en el dibujo o del otro lado. Entonces, es equivalente. Afortunadamente hay simetría y pues basta con que analicemos solamente lo que sucede en L medios. Bueno, entonces, fíjense, ustedes pueden determinar, si es incluso si, que ya lo recuerden, que lo tengan presente, cuál es la inercia rotacional
para una vara delgada de longitud L que gira alrededor de su centro de masa. Entonces, seguramente ese ya os lo tienen, lo conocen o lo pueden calcular o consultar en una tabla. Queremos un nuevo eje, un eje que pase por este punto. ¿Es por teorema de ejes paralelos? Exactamente. Entonces, la inercia que nos están pidiendo en la ecuación y se debe determinar a través del teorema de ejes paralelos. Aquí voy a llamarlo D cuadrada. Donde esta D cuadrada, bueno, de hecho es H, coincide con H justamente. Donde esta H cuadrada, que aparece en la expresión del teorema de ejes paralelos, es justamente la distancia H que separa a al eje que pasa por el pivote y nuestro eje construido alrededor del centro de masa, o que pasa por el centro de masa. Hasta aquí, ¿cómo vamos con las ideas? Profesor, ahí es donde a mí me generaba un poco de confusión. Ajá. Utilizando el teorema de ejes paralelos, pues como dice, ¿no? El de la barra en la barra uniforme. Sí. Pero la sumatoria, bueno, el de la barra se me queda claro, pero la otra suma que puso de mh al cuadrado, Ajá. es ahí donde, bueno, no sabía por qué utilizarla. Bueno, sí tenía más o menos la idea, pero no me quedaba claro. Bueno, es que es lo que pide el teorema de ejes paralelos, ¿no? Si tú quieres la inercia rotacional alrededor de un eje arbitrario, el que tú gustes, que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa de tu figura, entonces lo que hay que hacer es esto, ¿no? Es a la inercia rotacional construida alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, le agregas un término extra que se compone de la masa de tu objeto, de tu sólido, multiplicado por la distancia que separa tus dos ejes, que coincide justamente con la H que ya teníamos, que definimos cuando abordamos el problema de forma general. Sí, profe, sí, ya ¿Sí? vi por qué. Sí, Ok, vale. gracias. Bueno, entonces algo que hay que notar aquí es que esta H está sujeta al valor de X. No hay que perder de vista eso. Esta X pues está cambiando, ¿no? Dependiendo de dónde perfore el estudiante la vara, pues se va a ajustar a H y por lo tanto, pues el periodo y demás. Bueno, entonces, de la figura, tenemos que el brazo de palanca está dado por L menos X. ¿Sí es claro? Lo que les decía. No, vamos a analizar solamente esta parte, la primera mitad. Entonces, X más H tienen que darnos L medios. Despejando a H, pues es L medios menos X. Bueno, donde L pues va a medir 1 metro. Entonces, la inercia rotacional que estamos buscando se determina a través del teorema de ejes paralelos, de esta manera, lo que les comentaba. La inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, más un término adicional que nos habla justamente del nuevo eje de rotación. Si ponemos la información que tenemos en esta ecuación, llegamos a este resultado, al que está aquí subrayado en rojo. Ahí es nada más un poquito de álgebra, no es nada complicado. Aquí, bueno, esto lo pueden ustedes consultar, o tal vez ya lo recuerden. La inercia rotacional de una vara que gira alrededor de su punto central, puesto que a la mitad de ella se encuentra su centro de masa, tiene este valor. 1/12 de su masa por la longitud al cuadrado. Entonces ya tenemos la inercia rotacional. Por lo tanto, podríamos en principio ya construir una expresión para el periodo. Entonces, el periodo de la barra pues se determina de esta manera, ¿no? La ecuación que obtuvimos la clase pasada o antepasada. Ponemos toda la información que tenemos en esta ecuación. Vean,
Aquí se hizo la sustitución. La inercia rotacional que tenemos arriba, aquí está indicada. Haciendo un poco también de simplificaciones, vemos que el término de masa se va a eliminar con este término de masa en amarillo. Entonces, pues de hecho en el problema ni nos hablaban de la masa de la vara y es porque pues no se va a necesitar, no va a ser indispensable conocerla. Y h, pues una vez lo reemplazamos por aquí, por L medios menos X. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, prof, ninguna. ¿No? ¿Ok? ¿Qué notan aquí que está sucediendo? A ver, ya tenemos la expresión para el periodo. Y podemos ver que en términos de X, como de alguna manera ya intuíamos, o sea, el periodo va a depender de dónde se haga la perforación. Entonces vemos que este periodo va a depender de la cantidad X. Todo lo demás es constante. La longitud de la vara, la gravedad, excepto este término. Tenemos una dependencia del periodo como función de esa X. ¿Cómo podemos continuar ahora? ¿Cómo podemos caer en las condiciones que nos habla el problema? Nos pregunta, ¿en qué punto de la vara debería taladrar el agujero para obtener el periodo más corto posible? ¿Y qué tan corto? Es decir, ya nos pregunta por el valor numérico de ese periodo. Pero primero hay cómo encontramos esa distancia X que permite obtener el periodo más corto posible. Profesor, dice que el periodo está en términos de X. Así es, aquí está. En la pantalla tenemos la ecuación. ¿Se podría derivar la función del periodo con respecto de x para encontrar máximos y mínimos? Ok, esa sería un buen camino. Implícitamente nos están pidiendo determinar un valor crítico para esta X, tal que haga que el periodo sea mínimo. ¿Sí es claro entonces lo que hay que hacer a continuación? ¿Y por qué? Entonces, dada la expresión que tenemos aquí en la pantalla, ustedes pueden aplicar esa idea que viene del cálculo diferencial, ¿no? Entonces, aquí, determinando el valor crítico que hace que este periodo vaya a ser mínimo, pues tenemos que encontrar esta condición. La derivada del periodo respecto a esa distancia X, evaluada en una X crítica, tiene que ser 0. Ya aquí nos vamos a saltar, ya ustedes en todo caso lo hacen por su cuenta para corroborar que lo siguiente que les voy a comentar es cierto. Entonces, por el momento, pues hagamos un acto de fe de que las cuentas quedaron bien hechas. Y entonces uno encuentra que al derivar la expresión que tenemos arriba para el periodo y al buscar el valor crítico, al igualar la derivada a 0, encontramos que esta distancia debe de ser de aproximadamente 0.21 metros, o sea, 21 centímetros aproximadamente. Ya que tiene el valor crítico, pues podemos determinar para esa X cuánto vale el periodo. Y entonces tendremos un periodo de aproximadamente 1.53 segundos. Y ya tendremos nuestro problema
resuelto. Entonces así en general se estaría viendo la solución. Tal vez lo más complicado en todo caso sería construir la inercia de este objeto. Pero fuera de eso, vean que no es tan complicado, ¿no? Salvo tal vez por la parte de la derivada, porque hay un término ahí en raíz cuadrada que a veces da un poquito de lata, pero bueno, nada del otro mundo. ¿Alguna pregunta con el procedimiento o con el razonamiento detrás de? ¿Vale? Entonces, bueno, ahí es la solución. Voy a mostrarles ahora una gráfica del periodo como función de la posición para que veamos que en efecto este valor de alrededor de 21 centímetros es el valor crítico. ¿De acuerdo? Porque bueno, es un valor crítico. Faltaría ver o verificar que ese valor en efecto hace mínimo al periodo. Porque también podría ser lo máximo. Al final del día sigue, también eso cumple un valor crítico. Pero bueno, eso ya podría quedárseles a ustedes como una actividad adicional. Bueno, a ver, voy a mostrarles ahora cómo se ve la gráfica de esto. Muy bien. Les estoy mostrando la gráfica de la función. A ver, voy a ampliar aquí. Ok, aquí es la función periodo en términos de la posición X. Todo está en términos de esa expresión. Entonces, al momento de graficar, podemos ver que al variar X entre 0 y 0.5, asumiendo una vara de 1 metro, vemos que el periodo en efecto, alrededor de 0.2, toma un valor mínimo y después comienza a crecer. Entonces, en efecto, tenemos un valor, esa X que habíamos encontrado, en efecto es un valor crítico que minimiza el periodo. Ahora, ¿qué cree que significa este comportamiento cuando X va tendiendo a 0.5? Pues cuando, digamos, se acerca más al centro de masa, ¿no? Y va a Ajá. tener un mayor periodo, va a dar casi hasta vueltas, yo creo. Va a tener un mayor periodo. Ok. Ujú. Otra idea, ¿cuál podría ser? De hecho, ya lo habían dicho, no recuerdo, no identifiqué muy bien la voz, pero ya le habían mencionado que algo iba a suceder justo cuando cuando X tome el valor de 0.5. Es decir, cuando hagamos que el pasador, ese pivote pase por el centro de masa. A ver, piensen, ¿qué podría suceder? Gráficamente puede ser que tengamos una asíntota. Exacto. O sea, aquí vamos a tener, gráficamente, corresponde a una asíntota. Es decir, conforme nos vamos acercando a 0.5, de hecho aquí lo grafiqué justamente a 0.49, porque X, cuando tengamos cuando X tiende a 0.5, en la gráfica vamos a tener una asíntota. ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿cómo podemos interpretar ese resultado? A ver, nótese que estamos graficando el periodo. El periodo es el tiempo que le toma a este sistema regresar a la condición inicial, completar un ciclo.
Profe, yo digo que en el centro, o sea, cuando el pivote está en el centro de masa Ajá, y digamos, si consideramos que no haya rozamientos del aire y otros aspectos, ajá, la vara seguiría rotando para siempre, teóricamente, obviamente. ajá. O sea, tú interpretas que esta asíntota, este comportamiento significa que va a estar rotando de manera indefinida. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra idea por ahí que o, o- o todos están de acuerdo con esta interpretación? ¿Podría indicarnos que justo en el centro de masa la regla gira con mayor facilidad? Con la vara va a girar con mayor facilidad. Ok, podría suceder eso. Podría suceder eso. Mm, a ver. Voy a mostrarles otra Profes- gráfica. Sí. No, nada, no, mejor no. No, adelante. A ver. Que tal vez ya tengas la idea. Bueno, yo decía que a lo mejor si ponemos el pivote en el centro de masa, Ajá. puede que la figura ya no siga girando, Que ya la figura no siga girando. Ok. Ahora estando entonces. exactamente en el Ajá. centro de masa. Ok. Entonces parece que tenemos dos teams, ¿no? El que dice que va a estar girando siempre y ahora tenemos un nuevo team que dice que puede que no gire. Ok. Vaya, interesantes, ¿no? O sea, son dos aspectos, este, muy opuestos. A ver, les voy a mostrar cuál sería la gráfica de la posición si utilizamos este periodo como función de x, ¿ok? Donde x es la distancia a la cual estamos haciendo el agujero para poner ahí el pivote. Entonces, es un comportamiento en forma de coseno, así lo hemos descrito. Entonces, aquí la x está tomando el valor de 0. Es decir, que estamos haciendo que la vara tenga el pivote justo en su extremo superior. Conforme esta x va aumentando, vean que el periodo se está haciendo pequeño, que es justamente lo que tenemos aquí en la gráfica. Vean, el periodo, el tiempo que le toma completar un ciclo, se va acortando hasta que lleguemos al valor de aproximadamente 21 centímetros. Pasando ese valor, vemos que el periodo va a ir aumentando. Eso es lo que esperamos. Bueno, vamos a ver en la gráfica. Punto 2. Vean que ahora la gráfica se está yendo hacia la derecha. Estamos aumentando el periodo ahora. Y aquí punto 37. Ya nos estamos acercando más al, al punto medio de la vara. Punto 46, 48, 49. Vean que ahora el periodo, pues, en comparación al dato con el que iniciamos, que era, voy a poner uno como de punto 21, ¿no? Punto 21. Vean el comportamiento del periodo, cuando recupera la condición inicial en punto 21 y cuando tenemos punto 49. El periodo ya es más grande. Entonces, esta asíntota lo que nos está diciendo es que si nosotros hiciéramos que esta posición X tendiera al valor de un medio, o el valor de la mitad de la vara, eh, la, el periodo comenzaría a crecer. Es decir, tendería a infinito. ¿Y qué significará entonces un periodo infinito? Que se va a repetir permanentemente. Que se puede repetir permanentemente, que le va a tomar un tiempo, fíjense lo que sería, leyendo tal vez de forma muy, muy literal, les va a tomar un tiempo infinitamente grande para completar un ciclo.
Es lo que estaría significando. Si lo leemos, digo, literalmente. Pero pero físicamente, ¿qué significa eso que le tome un tiempo infinitamente grande completar un ciclo? Pues vean, a ver, aquí en la gráfica. ¿Qué ha pasado con H? Conforme la X, el pivote, se fue acercando al centro de masa. Se hizo más corto. Se hizo más corto. Y justo cuando la X está en el centro de masa de esta vara, ¿cuánto vale H? Justo en ese punto. Pues 0. Es 0. ¿Y H además qué era? ¿Recuerdan? Para este problema. El brazo de palanca. El brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca hay 0. ¿Y si el brazo de palanca es 0? No hay torca. No hay torca. Y entonces, ¿cómo se imaginan que estará la figura? ¿Cómo ubicaremos a la figura? Estaría sobre el eje, perdón, de rotación. O sea, no oscilaría. Exacto, estaría así. A ver, en todo caso, si esta la masa es realmente uniforme, ¿no? Todo bien simétrico, tal vez lo que esperaremos es que se podría ubicar así. Vertical, el peso está aquí actuando, pero está en el centro de masa, no hay brazo de palanca. Y si no hay brazo de palanca, no hay torca. Descansaría de forma vertical. Y no estaría entonces rotando. Esa es la interpretación de ese tiempo infinitamente grande. Le toma un tiempo muy grande, o sea, podría tomarle años, siglos, completar un ciclo. Y es porque pues no hay brazo de palanca, vean, o sea, la fuerza de gravedad está actuando justamente en el centro de masa. Y si está actuando en el centro de masa, pues saben ustedes que pues tal cual no se está generando ninguna torca. ¿Preguntas con esta, con este último comentario sobre esa interpretación que vemos en la gráfica? Por mi parte creo que no. Ok, bueno pues por esa razón también vale digamos, el análisis se queda a la mitad. Solo hasta este punto, bueno, aquí con una discontinuidad si quieren, basta analizar el problema. Si lo analizáramos de derecha a izquierda, tendremos la misma situación. Digamos que que la posición a la mitad es un punto de separación del análisis que lo hace también simétrico. Cuando el pivote está justo a la mitad, no hay ninguna rotación que se genere de forma automática. ¿De acuerdo? Porque la única fuerza que estamos aquí considerando, recuerden ustedes, que es el peso. Y al actuar justamente en el centro de masa, no va a generar rotación. Generar tal vez un movimiento de traslación, pero no uno de rotación. Cualquier distancia que midamos y que no sea justamente, que no coincida con la L medios, eh, genera una rotación y entonces sí tiene sentido hablar de un periodo, de un movimiento oscilatorio. Bien, si no hay alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte, vamos a ver otros problemas de este mismo tema. ¿De acuerdo? Déjenme ver dónde. Aquí está. Sí, es este. A ver.
La temática de este cambia tal vez un poco lo que hemos venido hablando, ya en el sentido de que tal vez no es un péndulo, pero la forma de analizarlo coincide con lo que hemos visto hasta este momento. Vean lo que tenemos aquí. Se nos dice que tenemos un bloque de 10 kilogramos que está suspendido de una cuerda enrollada alrededor de un disco de 5 kilogramos, como se muestra en la figura. Si el resorte que está aquí arriba, se puede ver aquí, tiene una rigidez o una constante de resorte con un valor de 200 newtons sobre metro, determina el periodo natural de vibración para el sistema. ¿Queda claro? A ver, ¿cuál sería el fenómeno que se realizaría aquí antes de comenzar a hacer algún cálculo o plantear alguna ecuación? Primero, debe de quedarnos claro cuál es el fenómeno que estamos observando y que queremos analizar. Sí, es un sistema masa-resorte. El sistema de polea y la masa, bueno, la masa va a estar subiendo y bajando, el resorte se va a estar estirando y contrayendo, y el pivote, bueno, ¿cómo se llama ese? La que gira. ¿El disco? El disco va a estar girando, pero no girando como tal, va a desplazarse unos cuantos centímetros y va a regresar después de su posición original. Ok, bueno, el disco sí va a estar rotando alrededor de su punto central. Es como una polea. El disco, véanlo como tal, una polea. Y en efecto, cada vez que, una vez que este bloque se baje una cierta cantidad, ¿no? Eh, va a ir incrementando. Al estar unido al resorte, lo va a ir estirando, y cuando este sistema se deje libre, se suelte, el resorte pues ya habrá acumulado energía potencial que va a estar liberando, y eso entonces va a significar que el bloque va a estar moviéndose. Pero también eso significa que este disco va a estar rotando alrededor de un eje que pasa por su punto central. Esa es entonces la situación. Viene la pregunta, ¿cómo lo analizamos para determinar el periodo natural o periodo, en pocas palabras, para este sistema que sí va a estar sujeto a una oscilación? Bueno, a oscilaciones, mejor dicho. Entonces, para resolver este problema, tenemos que considerar algo muy importante. Este sistema, a cierto nivel, se parece al caso de un sistema bloque-resorte construido de forma vertical. ¿Por qué? ¿Por qué es importante notar esto? Recuerden ese sistema. ¿Cuál es con lo que hay que tener cuidado al analizar este sistema? A ver, creo que lo tenemos aquí. Sí, aquí. A ver, ¿con qué hay que tener cuidado con este sistema? ¿Con dónde se ubica la posición de equilibrio? Exactamente, la posición de equilibrio, ¿dónde se va a determinar? ¿Cómo va a estar dado? Exactamente. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí, déjenme. Voy a hacer un esquema. O sea, no, el problema que tenemos que resolver en este caso es simple. No vamos a necesitar alguna herramienta nueva, ¿no? que no conozcan, pero donde hay que tener cuidado es en cómo planteamos las condiciones que nos llevan a esas ecuaciones. Entonces, a ver, déjenme, creo que es muy grande. Más corto, ok, así. Perfecto. Entonces, tenemos esta figura. Bien, ese es nuestro disco, ¿no? Esta polea vista desde frente. Bueno, tenemos por acá la cuerda, el cual está atado al resorte. Y este a su vez pues está tal vez pues, como vemos en la figura, pegado, unido a la pared. Ahí está.
Cuando este resorte con esta cuerda, ¿no? Allí enrollada, está en estas condiciones, ¿cuánto vale la energía potencial en este resorte? ¿Cuánto se imaginan que pudiera valer? Así solamente el resorte atado con la cuerda y enrollada esta. Incluso esta, si la quieren imaginar, aquí colgando. Ahí la cuerda muy feliz. Sería mayor a cero, ¿no? La energía potencial. La energía potencial, ajá, ok. O sea, si me dices que la energía potencial en el resorte es mayor a cero, significa que está o estirado o comprimido. Y estamos diciendo que está en reposo, entonces sería igual a cero. En este momento no tenemos ningún objeto unido o puesto aquí en el extremo de la cuerda. Incluso por eso hasta le dibujé un poco ahí no estirada, porque pues está libre. Esta situación se asemeja en este problema, a la escena A. ¿Sí lo notan? Tenemos el resorte libre, sin nada que lo esté deformando. Lo mismo está sucediendo aquí. No es hasta que la masa se coloca. ¿Ok? Entonces aquí ya voy a colocar esa masa. Por lo tanto, algo va a suceder con el resorte. Aquí, permítame corregir un poco esto. Entonces ahora tenemos... Ahí sí. Y ahora hacia abajo ya tenemos nuestra cuerda ya un poco más tensa y con el bloque colocado en esta posición. Entonces, este bloque se ha colocado con extremo cuidado, de manera que lo único que hacemos es sí estirar el resorte para que la fuerza que experimente el resorte compense el peso del bloque. Hasta aquí, ¿vamos bien con las ideas? Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, ¿para qué nos da pues, la masa del disco? La masa del disco. Ah, ok. A eso vamos, a eso. Justamente, ese dato es el que vamos a necesitar más adelante para establecer las ecuaciones. A ver, entonces, déjenme aquí con una línea punteada indicar una altura inicial, si lo quieren ver así, en el que no teníamos nada de fuerzas, ninguna fuerza. O sea, el sistema estaba totalmente muerto, no había energía en él. Ya cuando colocamos este bloque, hacemos que vean lo que sucedió. Ahora, este bloque hace que esta cuerda, que el extremo de esta cuerda descienda a una cantidad, vamos a llamarla D, por ejemplo. Y esta distancia D es la misma que es la con la que se ha estirado el resorte, de su posición inicial, de su punto de equilibrio, o estado natural, mejor dicho. Entonces, en esta situación, vamos a pensar aquí, el extremo del resorte estaba en un origen de coordenadas construido justo en esta posición. Pero ahora, en esta nueva, perdón, aquí, más derecho, pero ahora en esta situación, vemos que el resorte pues se ha estirado esa misma cantidad de.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Bueno, bajo estas condiciones, justo en estas condiciones, escena B, si lo quieren llamar así, ¿cuál es la expresión dinámica sí, de dinámica de fuerzas o de torcas incluso que estarían describiendo esta situación? A ver, pensemos con detenimiento. Este bloque está ejerciendo una fuerza sobre el disco. ¿En qué dirección? Aquí olvidé. Antihoraria, ¿no? Porque la masa está bajando. A ver, el bloque está ejerciendo fuerza en sentido antihorario, ok. Si estuviera solamente en la cuerda, haría que el disco, que la polea, girara en contra de las manecillas del reloj. Entonces está generando una torca positiva. Aquí es R es el radio del cilindro. Lo olvidé colocar. A ver, entonces vean. La torca generada por el peso es positiva. Ahora, ¿qué sucede con la fuerza que está debida al resorte? La fuerza de restitución Exactamente. sería negativa. Estaría ejerciendo una torca, pues estaría generando una torca en sentido horario, es decir, negativa. Entonces aquí tenemos, vamos a sumarle menos la torca del resorte. Y este sistema no se está moviendo. Por lo tanto, eso que tenemos aquí es nuestra, lo igualamos a cero. No hay aceleración no hay aceleración angular. Profesor, una pregunta. Sí, sí. En este caso, si no hay movimiento, ¿tiene sentido hablar de un periodo natural? Sí, por la siguiente situación. Nos falta la escena C. Ajá. Que es cuando hacemos, como en el caso pasado, tomamos el bloque y lo bajamos una cierta cantidad y ya que está en esa cierta cantidad, Y, vamos a llamarlo así, lo soltamos. Ok. Ajá. Digamos, estamos en la escena B. Vamos a conocer unas condiciones que nos van a fijar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio para este sistema no va a ser, me regreso a la figura, no va a ser este punto, no va a ser este. Va a estar dado por esta distancia D. Esta va a ser nuestra punto de equilibrio alrededor del cual se van a estar realizando las oscilaciones. Ok, profesor, sí. ¿Sí? Bueno, si escribimos los datos en términos si expresamos esta ecuación en términos de los datos conocidos, ¿qué tenemos? ¿Qué forma tiene la torca debida al peso? Masa por gravedad. La masa, M minúscula va a ser la masa del bloque S. Masa por gravedad. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? R. R, exactamente. Y de R. Listo. Menos la otra torca. ¿Qué valor tiene la otra torca? Menos K por D. Ajá, bueno, el menos ya está aquí puesto. Ajá. K por D. K por D.
Y ya, así. Porque esa es la fuerza. Nos falta el brazo de palanca. Aquí está la fuerza aplicada por el resorte. También R, ¿no, profe? También R. Muy bien. También tiene el brazo de palanca, también vale R. Y ahí está. Y esto es igual a 0. Esta condición nos está determinando el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso simplemente es para determinar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio está determinado cuando ambas torcas están, cuando sus efectos de rotación se equilibran, generando una rotación nula. ¿Hasta aquí sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, viene la parte interesante. Cuando ese sistema ya comienza, ya le inducimos una rotación. ¿Cómo logramos eso? Si ese sistema así lo dejamos existir, pues no, de hecho, la pregunta que hacían hace un instante, ¿no? Dado estas condiciones, ¿tiene sentido hablar de, de una rotación o de un periodo? Pues la verdad es que no. O sea, bajo estas condiciones que estamos planteando aquí, cuando todo el sistema está en equilibrio. Lo interesante viene cuando tomamos este bloque y hacemos que descienda una cantidad adicional. Lo bajamos. Por lo tanto, el resorte se va a estirar más. Y ya que lo hemos bajado una cierta cantidad y, si quieren, empieza la rotación. Lo dejamos libre y entonces el resorte hace su trabajo. Comienza a contraerse, por lo tanto el bloque va a subir, pero llega un momento en el que el resorte ya se comprime cierta cantidad, lo máximo que puede, se estira nuevamente y entonces el bloque desciende. Y así sucesivamente. Ven que ahora entonces sí tiene sentido hablar en una escena final, cuando con lo que le acabo de comentar, ya aparecen las oscilaciones. Ahí está, entonces, esta cantidad. Bien, entonces, similar a lo que teníamos por acá, vean, esta cantidad Y, vamos a hacer algo similar aquí. Vamos a decir que después de este punto de equilibrio, o sea, de la distancia D, que ya sabemos que descendió nuestro bloque, pero en el que no había rotaciones, lo bajamos una cantidad más. Déjenme aquí poner este nuevo nivel de referencia. Aquí así. Y a partir de ese nivel es que este bloque ha descendido una cantidad adicional, que podemos llamar Y. Por lo tanto, nuestro resorte ahora, ¿cuánto se ha deformado? Igual D más Y, ¿no? Ahora, exacto, ahora se ha deformado una cantidad igual a D más Y. Entonces voy aquí a tratar de ser un poco más exagerado, más estirado este resorte. Por acá pensemos, tenemos el punto donde estaba originalmente. Y ahora esta distancia es Y más D. Listo. ¿Dudas hasta aquí con este esquema? Pero hay algo que nos está olvidando.
hay algo que no hemos tomado en cuenta. ¿Qué está pasando con esa polea? Está rotando, ¿no, profe? También deberíamos de considerar un ángulo. Exactamente, va a estar girando, digamos, si esta distancia, esta marca R, ¿no? Fuese el punto que nos, por ejemplo, aquí que nos indica un punto en reposo, al momento de que comiencen a ver las oscilaciones, esta línea en color azul, no sería correcto dibujarla de esta manera. Sería que tendríamos que considerar un ángulo, como bien mencionan. Entonces, cuando este sistema desciende, el bloque quiero decir, y el resorte se estira, aquí hay una abertura, hay una marca de un ángulo que se está formando. Bueno, aquí lo voy a indicar. Aquí hay un ángulo θ que se está observando. Aquí con línea punteada la referencia anterior. ¿Sí notamos esa parte? Todo lo que está involucrándose ahora. Vean, estamos teniendo un resorte, tenemos un disco que va a estar girando sobre su propio eje, pero de ida y vuelta, teniendo pues las oscilaciones. Esa es la problemática que hay que analizar. Bueno, ese es el sistema que estamos analizando. Ese es nuestro problema. La siguiente pregunta es, bueno, si ya quedó claro todos los fenómenos que se están presentando, ¿cómo lo analizamos? ¿Cuál será la mejor forma de poder analizar toda esta estructura? Bueno, la respuesta va a estar en que la mejor forma de analizar este problema será a través de el método conocido como, perdón, aquí ya me fui, como el método de la energía. Recuerdan ustedes que para el sistema bloque-resorte ocupamos ese método. Tomamos la energía mecánica, la asumimos constante, dado que no había pérdidas energéticas, y entonces eso nos lleva a una ecuación diferencial en la cual podemos identificar la frecuencia y de ahí podemos construir el periodo. Lo mismo podemos hacer aquí. Vamos a analizar este problema a través de su energía, apelaremos al principio de conservación de energía mecánica y de ahí deberíamos ser capaces de obtener el periodo que nos están pidiendo. ¿Queda claro entonces el camino a seguir? Entonces, apelando a la energía mecánica, entonces, asumiendo que la energía mecánica de la estructura se conserva, tenemos lo siguiente. A ver, ¿cuál es la expresión para la energía mecánica de este sistema ya puesto en movimiento? En la escena C. A ver, ¿qué expresión tendríamos para la energía? A ver, ¿qué energías ven ahí? ¿Qué tipo de energía pueden identificar una vez que este sistema ya está en movimiento? Una energía potencial. Ok, sí, energía potencial. ¿Te escuché a Torrero? Iba a decir que puede ser que en la última figura lo único que tenemos es la energía del resorte. La energía del resorte, energía potencial elástica. Ok. Bueno, sí va a haber energía potencial almacenada en el resorte porque pues ya está deformado, una cantidad Y más D.
Pero ¿qué pasa con el bloque? Va a tener una energía cinética debido a que está moviéndose hacia abajo. Ok, pensemos en esa escena cuando está cayendo, muy bien. Entonces, a ver, tenemos energía potencial en el resorte. Tenemos energía cinética en el bloque cuando se está cayendo. Pensemos en esa situación. Cuando está descendiendo. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Ya serían las únicas energías que habría? El disco también tendría una energía cinética, ¿no? ¿De qué tipo? Sí, tiene una energía cinética. Pero Rotacional. traslacional, rotacional, exactamente. Rotacional. Ese disco, esa polea va a tener una energía cinética rotacional asociada. Porque está experimentando un desplazamiento angular, dado por el valor de teta. Entonces, ¿qué forma va a tener nuestra energía potencial? A ver, lo escribo y ustedes me dicen si identifican cada término, ¿no? Bueno, en general, cinética más potencial. Y potencial de tipo elástica, más específicos. A ver, la primera tiene esta forma. Va a haber un término cinético dado de esta forma. Más un medio, inercia rotacional, omega 0 cuadrada. Esta omega, mucho cuidado, representa velocidad angular. No sé cómo ponerla de otra manera, o que ustedes conozcan para que no se confundan. O sí queda claro, esta omega es la velocidad angular de un movimiento rotacional, evidentemente. Sí, con W queda claro. ¿Sí? Ok. Bueno, para que no lo confundan con la omega 0 que habla de la frecuencia. Muy bien, esta sería la energía cinética. Traslacional del bloque que cae o que sube en determinado momento, la energía rotacional de la polea que está girando. Y ahora viene energía potencial. Entonces, bueno, de hecho, perdón, aquí se me fue. De hecho, no, me había olvidado. A ver, a ver, lo dejo así porque tenemos energía potencial de resorte, que vale un medio de la constante de resorte por la distancia que se ha estirado, que es d más y al cuadrado. Pero aparte tenemos, y ahorita vemos por qué, menos sería mg por y. A ver, ese término que está en color blanco, ¿a quién corresponde? ¿O de qué nos está hablando? Al bloque que se desplazó hacia abajo. Exactamente, sí, nos había olvidado, ¿no? Una energía potencial gravitacional. Este bloque, aquí es la posición 0. Es nuestro punto de equilibrio, el nuevo punto de equilibrio para nuestro análisis. Cuando este bloque desciende a una cierta cantidad y, respecto a este nivel, esta línea en color verde, tiene una energía potencial dada por este valor. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Entonces, ¿queda claro cada uno de los términos que tenemos ahí en energía? Ahí está ahí está la expresión para la energía de este sistema. Yo espero que no se nos haya escapado alguno o por ahí que nos esté faltando algún término. Pero creo que tenemos todos los términos de energía, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso ahora?
¿Cómo entra en juego aquí la conservación de energía mecánica? Es más, yo creo que esto lo voy a intercambiar. Mejor así y poner aquí la energía mecánica del sistema en algún instante de tiempo es lo que tenemos aquí. Ahora bien, asumiendo que la energía mecánica se conserva, ¿qué debe de suceder? La energía mecánica tiene que ser constante. Exactamente. ¿Y eso cómo lo reflejamos a manera de una ecuación? ¿Cómo lo transcribimos? Que su derivada es cero. ¿Que la derivada respecto a qué variable? Al tiempo. Exacto. Que la variación o la derivada de la energía mecánica respecto al tiempo tiene que ser cero. Eso significa que la energía mecánica se conserva en el tiempo. Aquí está escrito en azul la conservación de la energía mecánica. Entonces, pues derivemos. ¿Cuánto vale el primer término? ¿Cuál es la derivada del primer término? A ver, sería masa por velocidad por la derivada de la velocidad. Ahí aplicamos la famosísima regla de la cadena. Siguiente término, más la inercia rotacional de esa polea, omega, por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Más. A ver, ese término, ¿cómo queda? El término en amarillo. Se va, ¿no? Porque es constante. Es constante en... A ver, en este término, ¿qué es lo que está cambiando? A ver, analicemos un poquito. Esta cantidad Y, ¿es constante o variable en el tiempo? Puede ser que esa cantidad la igualemos al arco S por R, no, perdón, teta por R, y ahí tendríamos el teta que varía en el tiempo. Ok, pero entonces, a ver. Ok, esta distancia Y la relacionamos con el ángulo teta. Es lo que me estás diciendo. Lo cual es correcto. Entonces, con mucho más razón, sigue mi pregunta. ¿Esa Y es constante en el tiempo? No lo es. No es constante, es efecto. ¿Ah? ¿Sí es claro? ¿Por qué? Esta distancia Y es la separación, lo que este bloque va a estar moviéndose respecto a este punto de equilibrio, la línea en color verde. Entonces, conforme este sistema regresa el resorte se vaya comprimiendo, este disco, esta polea se vaya rotando en la dirección que señalo ahora, así, este bloque va a estar subiendo. Por lo tanto, esta distancia Y va a ir decreciendo. No es constante en el tiempo. Habrá un instante posterior para el cual el resorte se esté estirando, la polea esté girando en el sentido opuesto y el bloque esté descendiendo. Y entonces la distancia Y va a ir incrementándose. Entonces, en este término, lo que está dependiendo del tiempo es la cantidad Y. No es constante. Por lo tanto, la derivada de este término queda como K por D más Y, regla de la cadena una vez más, por la derivada de Y
respecto al tiempo. Menos, y este término, ¿qué va a resultar? Pues este se va a quedar como masa por gravedad por la derivada de y respecto al tiempo. A ver, aquí quede mejor. Todos los términos de derivada son para todos correcto, porque así queda la derivada. Sí, profe, la distancia D la consideraríamos, digamos que se quede constante, ¿no? Esa sí, la distancia D es constante, ¿ok? Porque es justamente la condición de equilibrio en la escena B, perdón, en la escena B, la del medio. Esa no va a cambiar. Repito, como en el problema de hace unas clases. Esta separación Y1 no va a cambiar. Toda la oscilación que se va a efectuar va a ser alrededor de esta posición. Esta posición ya es nuestro punto de equilibrio. No puede cambiar. Bueno, y ahora, retomando justamente lo que mencionaba Torrero, aquí hay una relación entre la cantidad Y que se va a estar moviendo el bloque y el ángulo θ que va a estar describiendo la polea durante el movimiento. ¿Cuál es esa relación? O mejor dicho, más que recordar es notemos que ¿cómo se relaciona la distancia Y que desciende el bloque o la que se mueve, porque también puede ser una cantidad que suba, y el ángulo que está girando, con el que está girando la polea? Con el arco. Ajá. Es igual a ver, es R, donde R es el radio de nuestra polea, por el ángulo θ, ¿no? Si para todos es clara esta relación. ¿Qué pasa si esto lo derivan respecto al tiempo? La derivada de Y respecto al tiempo se convierte, o se puede expresar como el radio, por la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. ¿Y este desplazamiento angular quién es? La velocidad angular. Por lo tanto, ¿cómo va a cambiar nuestra expresión que tenemos ahí arriba? Vean, a ver, ¿qué términos quedan? A ver, esta velocidad la podemos reemplazar por R por omega. ¿Sí es claro por qué? No, no se me es tan claro. A ver, aquí. Voy a abrir un espacio. A ver, esto que está en color azul, en la línea superior, ¿es claro? O sea, sí vemos toda la relación. ¿Entendemos la cadena de igualdades? Sí, 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 ¿Sí? sí. Ok, bueno. Ahora, concéntrate en el término de la izquierda. ¿Qué es la derivada de la posición respecto al tiempo? Bueno, la posición Y.
La velocidad. La velocidad. Sí, ya vi, ya vi por qué. Ok, vale, entonces hagan todos esos cambios y a ver, ¿a qué llegamos? A ver, entonces, la B la reemplazamos por R omega. Ahí está, bueno, sin este signo menos, R omega. ¿Qué más? Esta dy dt, pues igual, por R omega. Ese término, bye. Y acá también ese término, también bye. R omega, listo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Veamos. Podemos factorizar la omega, ¿no? Vean, aquí está omega. La vamos a factorizar. Esta omega la vamos a factorizar. Esta omega la factorizamos y esta omega la factorizamos. Es decir, solo voy a escribir una omega que multiplique a todo esto que tenemos ahí. Ahí está. Pero, bueno, a ver, lo voy a dejar así. Antes de continuar y seguir mezclando cosas. Entonces, lo que acabamos de hacer es una simplificación de todo esto. Entonces ya hice varios pasos ahí que quedaron solamente comentados. Y la última expresión a la que llegamos es lo que está ahí mostrado. Pero, a ver, ¿qué notamos aquí, muchachos? A ver, presten atención a este término que voy a señalar. KD y MGR. Bueno, KD por R. ¿No les recuerda eso algo? Aquí está. MGR menos KDR, eso tiene que ser 0. Es la condición que nos da el punto de equilibrio, alrededor del cual se van a realizar las oscilaciones. Por lo tanto, esta expresión se reduce aún más, quedándonos de la siguiente manera. K-Y por R, nada más. O es más, perdón, aquí va a quedar de la siguiente forma. R cuadrada, teta. Esto igual a 0. Bueno, perdón, 0, ahí está. Perdón, omega, aquí. Aquí voy a continuar haciendo el siguiente paso. Tenemos la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, si derivamos esta expresión, la de la b, y lo sustituimos aquí, obtenemos el siguiente resultado. Masa R cuadrada por la derivada. A ver, mejor. Perdón, voy a saltar un paso. Más I por la derivada de segundo orden de la posición angular respecto al tiempo, más el término que tenemos aquí en color amarillo. Ahí está. Tenemos dos factores que están igualados a 0. Evidentemente la velocidad angular no puede ser 0 siempre. Eso se tiene que incluir para todo tiempo.
Entonces, hay algunos valores, o algunos instantes para los cuales la velocidad angular sí es 0, pero no para todos. Entonces, lo que tiene que ser 0, idénticamente 0, para que esta igualdad se cumpla, es lo que está entre los corchetes. ¿Pueden identificar ya dónde aparece la frecuencia angular? Es K por R cuadrada. K por R cuadrada. Casi porque... Entre Ajá. MR cuadrada más I. Más la inercia rotacional, exactamente. De lo que está en paréntesis, en corchetes, ustedes le dan la forma de la ecuación diferencial que conocen. Esta que está aquí. Donde el término que acompaña a la variable, en este caso la variable angular, es por definición omega 0 cuadrada, la frecuencia angular. Entonces no hay necesidad que lo resolvamos. Basta con identificar de esta manera, en la ecuación diferencial que acaba de aparecer, el valor de omega 0 cuadrada. Entonces de la ecuación diferencial ordinaria que aparece, podemos identificar rápidamente la frecuencia angular de ese sistema elevado al cuadrado es justamente el valor que Galindo nos acaba de comentar. K por R cuadrada, donde K es la constante de resorte, dividido por este factor. Lo quito paréntesis. Ahora, la inercia rotacional, pues es la de un disco. ¿Alguien recuerda cuánto vale la inercia rotacional de un disco? La verdad no. ¿No? Vale un medio de la masa del disco por su radio al cuadrado. Y es ahí donde la pregunta que hacía Cedillo al inicio era, bueno, ¿y la masa de la polea, para qué nos la da, no? Bueno, justamente aquí aparece. Al momento de utilizar la inercia rotacional de un disco, pues queda la siguiente expresión. A ver, queda aquí. Tenemos la masa, la voy a llamar a mi mayúscula para diferenciarla de la otra, por R cuadrada sobre 2. Eso si no estoy recordando mal, creo que no. Creo que sí es el valor correcto. Sí, sí es correcto, profe. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Vale, entonces ahí está. Pueden simplificar esto todavía más, porque hay unas R's cuadradas que por ahí no son necesarias, quedándonos simplemente esto que estoy escribiendo en este momento. Ahí está entonces. Esa sería la frecuencia angular para este sistema oscilante. Y ya el periodo, pues lo encuentran rápidamente, ¿no? Ahí hacen una igualación, un despeje y encuentran cuánto debería valer el periodo para este sistema. ¿Dudas con el procedimiento? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Es sobre la inercia rotacional. La verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero creo que dependiendo del eje de rotación del cuerpo, podía cambiar la inercia rotacional. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, depende cómo la inercia rotacional te dice cómo está distribuida la masa alrededor del eje alrededor del cual quieres que un objeto rote. Por eso utilizamos, por ejemplo, el teorema de ejes paralelos en el problema pasado. Entonces sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Dependiendo del eje que tú elijas como eje de rotación, la inercia rotacional va a verse modificada. Perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿De nada? Muy bien. Entonces, esa sería
el procedimiento para este problema apelando a la conservación de energía mecánica. Entonces, con el método de energías pues salió muy rápido. Tal vez me demoré más en las explicaciones, pero bueno. Vean que llegamos a una ecuación diferencial en el que es ya casi de manera automática poder identificar cuánto vale la omega cuadrada asociada al sistema. Entonces no es necesario que resolvamos la ecuación diferencial, solo que hagamos una identificación correcta y listo. Bien, muchachos, pues si no hay alguna pregunta o comentario adicional, nuestra sesión la terminamos aquí. Ese sería el siguiente ejercicio que resolveremos la siguiente clase. Inténtenlo, por favor. Es similar a este que acabamos de realizar, en el sentido de que abórdenlo mediante la técnica de la energía. Si lo hacen de esta forma, les sale casi de forma automática el valor del periodo o de la frecuencia angular del sistema. Es un anillo, es un aro delgado, ¿ok? Que va a girar en el plano vertical. Es decir, está así ubicado, aquí está el pivote, y lo único que va a hacer es moverse así. Aquí está el eje vertical, aquí está un ángulo que hace con el eje vertical, y va a estar moviéndose, oscilando de esta manera. Lo checamos la siguiente clase. Denle un vistazo, inténtenlo, y les mando ahora el link para el registro de asistencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien, muchachos, pues listo. Nos estamos escuchando el día viernes. Tengan un excelente día. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego.